Ya está. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a una nueva clase de el curso de aritmética para el semestral San Marcos. El día de hoy, lunes 26 de julio. ¿Sí? Esperando que todos ustedes y sus familiares se encuentren bien de salud, vamos a iniciar pues con la clase de el día de hoy. Que como te estaba comentando, el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de estadística, o bueno, en tal caso, un repaso de estadística. Estamos viendo donde nuestro objetivo va a ser un poquito repasar lo que hemos hecho hace unas 2 o 3 semanas atrás, de la que tiene que ser la parte de estadística. Vamos a complementar la parte de la media tendencia central, desde ahí vamos a arrancar, estamos bien, y vamos a complementar la parte de media tendencia central con el cálculo de la moda y de la mediana para datos no agrupados, ¿sí? Para datos agrupados, perdón, y vamos a completarlo con el estudio de las medidas de dispersión. ¿Estamos bien? Y con eso vamos a empezar. Así que seguramente vamos a ver un poquito de lo que ya hemos visto la semana pasada, de, bueno, la parte de estadística, pero esa parte la vamos a pasar un poco rápido, la vamos a hablar nomás, mientras que vamos a hacer foco, pues, en la parte de las medidas de tendencia central para datos agrupados y las medidas de dispersión. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Sí, voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, como siempre, me gustaría que me confirmes de que se está viendo. Mientras voy entrando con mi celular, que me he olvidado. Ya se debería estar viendo. ¿Sí se ve? Muchas gracias. Ya estamos. Entonces, vamos por aquí. Muy bien. Entonces, vamos a ver esta parte de estadística 2, ¿no? Bueno, días, Jimena. ¿Sí? No te preocupes, recién estamos empezando. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí, profesor? Vamos a repasar un poquito de lo que hemos hecho en medidas de tendencia central, y algo nuevo que vamos a ver aquí van a ser el cálculo de la moda y la mediana para datos agrupados, ¿no? A ver, pero vamos a empezar desde cero en la parte media de tendencia central, ¿no? La primera parte ya la hemos visto, así que vamos a repasarlo rápidamente, donde vamos a hablar de lo que es de la media. Primero para datos no agrupados, que recordemos que la media para datos no agrupados es simplemente la media aritmética, ¿no? Y se calcula como la suma de datos entre la cantidad de los mismos. Eh, Aquí no vamos a entrar mucho en detalle, ¿sí? Mientras que para datos agrupados había un par de fórmulas, ¿no? Era la suma de los SIFI entre n, o también llamado la suma de los SIGI, ¿no es cierto? Donde recordar que la marca de clase, el XY es marca de clase, FI es frecuencia absoluta simple, y N es el tamaño de la muestra, ¿no? Pero también puede ser la suma de los SIGI, ¿no? Marca de clase por el HI, que es la frecuencia relativa simple. Claro, se recomendaba usar la primera porque la primera usaba números enteros, mientras que, bueno, generalmente, casi siempre, bueno, el FI siempre es entero, pero el XI a veces no, que casi siempre usamos enteros. Y bueno, esto acá sí decimales, ¿no es cierto? Salía más rápido, pero tendrías que multiplicar decimales, ¿no? Nosotros que no usamos calculadora, siempre es mejor usar la primera fórmula, ¿no? Y vimos un pequeño ejemplito, ¿no? Tenemos aquí, y me piden aquí hallar la media, ¿no? Donde tenemos un intervalo de 0 a 4, de 4 a 8, 8 a 12, 12 a 16, donde cada uno, la marca de clase ya está calculado, 2, 6, 10 y 14, y la frecuencia absoluta simple es 2, 5, 6 y 4. Esto ya lo hemos visto, por eso lo estoy haciendo un poco rápido. Bueno, lo que se recomienda, si lo que se recomienda al alumno es armar una nueva columna, ¿no es cierto? Una nueva columna con los SIFI, con el producto de los XY por los FI, ¿no? Y operarlo aquí, ¿no? 2 por 2, 4, 6 por 5, 30, 10 por 6, 60 y 14 por 4, 56, ¿no? Y ahora simplemente sumar primero las Fs para calcular el tamaño de la muestra, 2 más 5 más 6 y más 4, 17. Y luego sumar los SIFI, ¿no? 4 más 30 más 60 más 56, que sale 150. Y bueno, reemplazando la fórmula, la media va a ser igual a la suma de los SIFI, que es 150, entre n, que vale 17. Y eso salía 8,82. No vuelvo a repetir, esto ya lo hemos hecho, simplemente estamos repasando rápido. Esto era para la media, ¿no? Para la media seguimos tanto para datos agrupados como para datos no agrupados, ¿no? Porque esto sí nos puede venir tranquilamente. Pasamos a la segunda medida de tendencia central, que es la mediana. Y esta de aquí, vimos solamente para datos no agrupados, ¿no es cierto? Recordemos que era el valor que divide la distribución ordenada en dos partes iguales. Y estas vienen a ser, por ejemplo, para datos no agrupados, hicimos hasta un par de ejemplos, ¿no? Primero, cuando el número de datos es impar, como este aquí.
La mediana para estos datos 4, 5, 7, 9 y 11 es bastante sencillo. Primero hay que darnos cuenta, ¿sí? Primero hay que darnos cuenta de que los datos están ordenados, y en eso yo te estaba ayudando, ya te lo daba ordenado, y claramente la mediana es 7, ¿no? Sí, porque está en el medio, básicamente, por ello. Porque el número de datos es impar. Pero cuando el número de datos es par, como en este caso, la mediana se calculaba como la semisuma de los términos centrales, ¿no? Que son 7 y 9 en este caso. Por eso la mediana vale 8. Bacán, eso lo habíamos visto, ya. Ahora, esto va a ser lo nuevo, ¿no? ¿Qué ocurre, muchachos, para datos agrupados? Para datos agrupados. ¿Qué significa para datos agrupados? Que estén en un cuadro con intervalos. ¿Cómo calculamos la mediana para datos agrupados? Y bueno, tiene esta fórmula de acá, ¿sí? Es un poco feita, vamos a borrar esta parte. Es un poquito, bueno, tosca, fea, ¿no es cierto? Es una de las fórmulas un poquito más complicadas de aprender, pero esta es la fórmula para calcular la mediana. Límite inferior de la clase mediana más W, que es el ancho de clase, multiplicado por n medios, o sea, el tamaño de la muestra entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase premediana entre la frecuencia absoluta simple de la clase mediana. Aquí lo vamos a colocar en la leyenda, ¿no? Linf es el límite inferior de la clase mediana, y la pregunta es, ¿qué cosa es la clase mediana? ¿Cómo la calculamos? La clase mediana, muchachos, va a ser el intervalo donde se encuentra el valor medio, o sea, el n medios. Solamente hay que buscar el intervalo en el cual está el tamaño de la muestra entre 2, el n entre 2. Y eso lo vamos a hacer en un ratito. Vamos a hacer un ejemplo, pues, ¿no? W, bueno, ya sabemos que es el ancho de clase. El n es el tamaño de la muestra, así que obviamente n medios es la mitad de la muestra, sea o no sea entero, no importa. El fi menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada, no es frecuencia f mayúscula, de la clase premediana, o sea, de la clase que está antes de la clase mediana, ¿sí? Y el fi minúscula es la frecuencia absoluta simple de la clase mediana. Vamos a ver un ejemplito, mira. Del ejemplo anterior, este era el cuadro, ¿sí? Es el mismo cuadro que estoy copiando de acá, que estamos viendo acá. Este mismo cuadro de aquí, lo estoy copiando aquí a la derecha. Hay que ubicar la clase mediana. ¿Cuál es la clase mediana? Ese es nuestro primer objetivo. La clase mediana dice bien clarito aquí que es el intervalo donde se encuentra el valor medio. ¿Cuánto vale n? 17. Hay 17 datos, ¿sí? Entonces, si yo los ordeno de menor a mayor, porque tiene que estar ordenado, obviamente, de menor a mayor, voy a tener 17 datos. El dato 1, el dato 2, sucesivamente hasta el dato 17, ¿no? Son 17 posiciones que tiene. Entonces yo necesito encontrar el dato que está la mitad. ¿Qué posición ocupa el dato que está en el medio? El dato de la mediana, teóricamente, ¿no es cierto? Ocupará, pues, profesor, la posición 9. ¿No es cierto? Necesito buscar el dato en la posición 9. Entonces hay que buscar el dato en la posición 9. Y debido a que esto ya está ordenado, para buscar el dato en la posición 9, recordarás de que nosotros nos apoyamos del FI mayúscula, ¿no es cierto? Bueno, es una forma también bastante sencilla, ¿no? 2, 2 más 5, 7, 7 más 6, 13. Entonces, debido a que hasta aquí tengo 7 datos y hasta aquí tengo 13, ¿no es cierto? Quiere decir de que esta tiene que ser la clase mediana. Profesor, ¿por qué esta de ahí es la clase mediana? Porque en este dato, en este intervalo de 8 a 12, va a estar el dato que está ubicado en la posición 9, debido a que hasta aquí solamente hay 7 datos. ¿Sí? El dato 9, el dato de posición 9, ojo, no el de valor 9, el dato de posición 9 tiene que estar en el tercer intervalo. Porque cuando acaba el tercer intervalo tengo 13 datos. Tengo 13 datos. Cuando acaba el segundo tengo 7. Cuando acaba el tercer intervalo tengo 13. Entonces el de la posición 9 tiene que estar en el tercer intervalo. Es por eso que el tercer intervalo es la clase mediana. ¿Ok? Y siendo ella la clase mediana, ya puedo ubicar todos los elementos que tengo aquí. ¿Por qué? Esta no, de esto nos apoyamos, ¿no? Mira, el FI menos 1, que es la frecuencia absoluta de la clase anterior, vendría a ser 7, ¿no? Claro, 2, 2 más 5, 7, ¿no es cierto? ¿Sí? El 8 vendría a ser el límite inferior de la clase mediana. ¿Sí? El 8 es el límite inferior de la clase mediana, este de aquí. Y bueno, obviamente el W vale 4, ¿no? Y ahora solamente reemplazamos, mira. La mediana sería igual a ¿quién? Al límite inferior, que vale 8,
más W, que es el ancho de clase, que va de 4 en 4, ¿no es cierto? 4 por N, que vale a 17, entre 2, menos la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es este 7 de aquí, entre el FI, que es la frecuencia absoluta de la clase mediana. La clase mediana es esta, entre 6. Ahí está, ese es el FI menos 1, ¿no? que aparece ahí. Y ya está. Solamente es reemplazar y operar, ¿no? Lo mismo que está escrito aquí, está aquí arriba. Y esto ya no nos queda otra más que operar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, para operar esto quizás hay que usar un poco de calculadora, ¿no? Es por eso que no nos suele venir, que no nos viene, ¿no? Pero bueno, en este caso hay que operarlo, ¿no? 17 entre 2 es en 8,5, ¿no es cierto? Menos 7, 1,5 entre 6 por 4 y todo lo demás, y nos sale 9. Bueno, en este caso resulta ser entero. Sí. La mediana es 9. Y nada más, así se calcula la mediana para datos agrupados. Una vez más, repetimos, el cálculo de la clase mediana es la parte más importante, o por ahí la parte más complicada, ¿sí? Que es simplemente determinar en qué intervalo está el dato que está en la mitad, que en la posición mitad, ¿no es cierto? En el n medios. Como el n vale 17, el n medios es 8,5, bueno, la posición 9 en realidad, ¿no? ¿Dónde está la posición 9, profesor? En el intervalo de 8 a 12. Por favor, lo que no hay que confundir es que, ya, como es 9, el 9 está entre 8 y 12. No, 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 no. No vayas a creer que el número 9 está entre 8 y 12, por eso elegimos esto. No, no, no. Es el dato 9, el dato de la posición 9. El noveno dato. Y el noveno dato, como este vale 7, 7 más 6, 13, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando haríamos el FI mayúscula, ¿no? 2 más 5, 7, 7 más 6, 13. Entonces, si hasta aquí hay 7 datos, el noveno dato tiene que estar en el tercer intervalo. ¿Estamos bien? Sí, eso es muy importante a la hora de desarrollar, pues, el ejercicio. ¿Ok? No olvidemos ello. Bacán. Una pequeña nota. La mediana, ¿sí? La mediana se puede calcular, ¿sí? Se puede calcular en un gráfico, en el diagrama escalonado, ¿sí? La mediana se puede hallar a partir del diagrama escalonado. En el diagrama escalonado, donde tenemos ahí, mira, que está un poquito chiquito, pero sí se nota, si es un diagrama escalonado, donde aquí está la ojiva, aquí está el n. Para calcular la mediana, lo único que tengo que hacer es ir al punto, bueno, al n medios, que vendría a ser este punto de aquí, la mitad del n, ¿no es cierto? Y luego a partir del n medios, trazo una línea horizontal hacia la ojiva, y luego de la ojiva, mira cómo intersecta, ¿no? En la ojiva, y luego en la ojiva hacia abajo, este punto de abejito es la mediana, ¿sí? Así se calcula la mediana en un gráfico. Obviamente aquí tendría que aplicar semejanza, ¿no es cierto? Es más, justamente de esta manera es como se demuestra esta fórmula que ves aquí. Aplicando semejanza aquí, ¿no es cierto? Con el triangulito chiquito, con el triangulito grande, acá, y te queda la misma fórmula que ves aquí. Pero obviamente, a nosotros no nos viene este tipo de problemas, pero si nos viniera, ya sabemos cómo hacerlo. No simplemente ubicamos el n medios, trazamos por la derecha y luego hacia abajo, y luego tendremos que hacer semejanza, que es geometría ya. ¿Sí? Pero bueno, ahí te lo menciono por si acaso. Entonces, esto es algo nuevo que estamos viendo, esto es algo que no ha venido en examen de admisión, que no se enseña a Marcos porque, bueno, básicamente se necesita un poco de calculadora para calcular la mediana. En este caso han sido valores más o menos estables, ¿no es cierto? Más o menos bonitos, pero no siempre se hace así. Y bueno, es una fórmula, quizás una de las más feas, si quieres, dentro del curso, ¿no? De aritmética. La aritmética no suele tener fórmulas así con tantas variables, ¿no? Pero bueno, esta es una de ellas. La otra es para el cálculo de la moda, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Primero, recordar un poco que la moda para datos no agrupados, como hemos visto, la moda es simplemente el valor que tiene mayor frecuencia, ¿no? El que más se repite. Para datos agrupados no era muy difícil, simplemente nos damos cuenta cuál se repite más. En este caso nos damos cuenta que el que se repite más es el 6, por eso decimos que la moda es 6. Sin embargo, pueden haber ejemplos donde sea bimodal, ¿no? El 6 y el 8, por ejemplo, son dos, es un ejemplo en el cual pues tenemos dos modas, ¿no? Recuerda que cuando tiene una sola moda se llama unimodal y cuando tiene dos modas es bimodal. Esto ya lo hemos visto la vez pasada, ¿no? Y que hay algunas distribuciones que no tienen moda,
como este de aquí, ¿no? Puedes darte cuenta que ningún valor se repite más de una vez, así que decimos que esta es una, bueno, es una distribución amodal, ¿no? No hay moda. Eso es para datos no agrupados, ¿sí? Pero para datos agrupados, y esto es lo nuevo, existe una fórmula para calcular la moda. Y la moda se calcula con esta formulita de aquí. La moda se calcula como el límite inferior de la clase modal, lo vamos a ver en un ratito más, W multiplicado por triangulito 1 entre triangulito 1 más triangulito 2, ¿no? Algunos autores en vez de triangulito usan D. D1 entre D1 más D2, ¿no? Sí, pero es indiferente, es más, es lo mismo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es cada una de las cosas? ¿No? Colocamos aquí la leyenda. Profesor, el Linf es el límite inferior de la clase modal. ¿Sí? Así como tuvimos una clase mediana, tenemos una clase modal. ¿Cómo calculamos la clase modal? ¿Cuál es la clase modal? La clase modal es el intervalo que tiene mayor frecuencia, nada más. Este es más fácil de calcular. ¿Sí? La clase modal es el intervalo de mayor frecuencia. Es bastante sencillo de calcular la clase modal. Es simplemente observar el cuadro y darnos cuenta cuál es la clase que tiene mayor frecuencia. W es el ancho de clase. Y ojo con triangulito 1 y triangulito 2, ¿no es cierto? Porque el triangulito 1 se va a calcular de esta manera, como el FI menos el FI menos 1, ¿sí? Y el triangulito 2 se calcula como el FI menos el FI más 1. Ahora, ¿qué cosa es FI, qué cosa es FI menos 1 y qué cosa es FI más 1? Bueno, el FI es la frecuencia absoluta simple de la clase modal, ¿sí? La frecuencia absoluta simple, el FI minúscula de la clase modal, de la clase que ya hemos calculado, de la clase que tiene mayor frecuencia. El FI menos 1 es la frecuencia absoluta simple de la clase premodal, la que está antes. Y el FI más 1 va a ser la frecuencia absoluta simple de la clase postmodal, la que está después. Por ejemplo, del mismo ejemplo, ahí está nuestro cuadro. ¿Sí? El cuadro que hemos usado para la mediana, el cuadro que hemos usado para la media. Vamos a calcular la clase modal. Y la clase modal es el intervalo que tiene mayor frecuencia. Claramente, el que tiene mayor frecuencia es este 6 de aquí. Así que este tercero también viene a ser la clase modal. Ojo que ha sido pura coincidencia de que esta clase modal haya sido la misma que la clase mediana. No siempre pasa eso, ¿sí? No siempre pasa eso, que la clase modal es igual a la clase mediana. No siempre pasa eso, ¿sí? Puede ser que tranquilamente sean dos clases diferentes, ¿ok? Y bueno, en este caso entonces tenemos, profesor, que 8 es nuestro límite inferior. El 6 es el FI minúscula, el FI menos 1 es 5, el que está antes, y el 4 es el FI más 1, el que está después, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es el FI menos 1 y ese es el FI más 1, donde obviamente 6 es el FI. Y bueno, calculamos, ¿no? Los triangulitos. El triangulito 1 vendría a ser 6 menos 5, la diferencia es arriba, que es 1, y el triangulito 2 vendría a ser 6 menos 4, que es 2. Y con eso reemplazo nuestra fórmula que tenemos aquí. El límite inferior es 8, profesor. El W ya sabemos que vale 4, ¿no es cierto? O sea, sería 8 más 4 multiplicado por triangulito 1 arriba, 1 abajo, 1 más 2. Ya está. Y eso vendría a ser la moda. 1 entre 1 más 2, un tercio. 4 por un tercio es 4 tercios. 1,3 es 3 y más 8, 9,3 periódico puro. Y así calculamos el valor de la moda. ¿Sí? Y así calculamos el valor de la moda para datos agrupados. Una fórmula un poquito más sencilla que la anterior, pero igual de un poco trabajosa, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, que estas diferencias siempre son positivas, ¿estamos bien? Siempre estas diferencias son positivas. Claro, ¿por qué? Porque el FI siempre es mayor que el FI menos 1 y que el FI más 1, debido a que el FI es la frecuencia mayor. Entonces, estas diferencias siempre son positivas, así que nunca esas diferencias te pueden salir negativas. Como máximo te podrán salir cero, si es que terminan siendo bimodal, ¿no? Pero normalmente te va a salir siempre positivas. ¿Sí? Entonces, esta es la formulita que usamos para calcular la moda para datos agrupados. ¿Sí? Para datos agrupados. También una formulita que no sería mala idea que la aprendamos. Vuelvo a repetir lo que te dije hace un rato. En la mediana y la moda para datos agrupados no nos viene. Bueno, en tal caso no ha venido nunca. Pero quién sabe. Quién sabe. Muy bien. Decimos aquí una nota, ¿no?
La moda, así como la mediana se puede calcular en un diagrama escalonado, la moda se puede calcular en un histograma, ¿no? En un histograma como de este tipo, para calcular la moda, lo único que hacemos es ubicar la barra que tiene mayor frecuencia, donde obviamente va a ser esta de aquí, ¿no es cierto? Es la más grande, ¿estamos bien? Y lo único que hacemos es, para calcular la moda, es trazamos estas dos líneas de aquí, ahí está, ¿no? El FI máximo, trazamos esta línea de acá, uniendo pues la parte superior derecha de la barra anterior con la parte superior derecha de la barra normal, y luego la parte superior izquierda de la barra más grande con la parte superior izquierda de la barra que continúa. ¿Sí? Trazamos estas dos líneas. Y la intersección, muchachos, viene a ser la moda. Ese viene a ser la moda. ¿Sí? Y aplicamos semejanza, ¿no? En estos dos triangulitos. Con obviamente los valores que tenemos. Es más, la fórmula se reduce, pues, se deduce, mejor dicho, de esta gráfica que tenemos ahí. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Bueno, cerramos esta parte de medida de tendencia central viendo la nota que hemos visto hace un par de semanas también, que para una distribución simétrica unimodal, la media era igual a la mediana, igual a la moda e igual a la marca de clase, ¿no? Ya hemos visto que una distribución simétrica era aquella que en un cuadro, ¿no es cierto? En un cuadro, pues, se cumplía de que las marcas de clase, o perdón, los FI opuestos eran iguales, ¿no? A, B, B, C, C, ¿no es cierto? Bueno, C en este caso, igual que los HI, ¿no? Igual que los HI. P, P, Q, Q y un R, ¿no? Sí, esa era la ventaja, ¿no? Muy bien. Y bueno, vamos a ver ahora, muchachos, ¿sí? Y esto ya es nuevo, lo que vamos a ver a partir de ahora, que son las medidas de dispersión. Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando yo hago mi estudio estadístico, las medidas de tendencia central no son suficientes, estamos bien, no son suficientes para determinar el grado de homogeneidad que tienen los datos. Mira, yo siempre pongo este ejemplo de aquí, ¿no? Mira, imagínate que, bueno, yo ya terminé, estamos en presencial, ¿no es cierto? Todo va a regresar a la normalidad, próximo año por ahí quizás, lo más probable. Y bueno, yo ya termino de enseñar, ¿no es cierto? Mediodía, ponte, y ya me voy a mi casa. Sí, ese día solamente me toca hasta el mediodía. Entonces viene una tutora, bueno, viene a coordinar y me dice, profesor, por favor, usted está libre, mira, un profesor ha faltado, puede reemplazarlo. Y yo, bueno, sí, claro, no hay problema, ¿no? Tenía libre. Entonces me dice, ya, mira, vaya a tal salón. Ya, voy, y antes de entrar lo llamo a la tutora y le digo, ¿no? Miss, una preguntita. Yo a los alumnos nunca los he visto, no lo conozco, nunca he editado esa aula y le pregunto, Miss, ¿qué tal está el salón? ¿No es cierto? ¿Qué nivel tiene? Y la tutora me dice, ay, ya, profe, a ver, en aritmética el promedio es 10. Me ha dado de dato la media. ¿Ok? Me ha dado de dato la media. Y bueno, la media es un valor de referencia, ¿no es cierto? Claro, con respecto a notas, es el valor que mejor la representa, ¿no es cierto? La media. Lo hemos hecho pues un montón de veces. Entonces, bacán, yo entro al aula teniendo en mi cabeza que la nota promedio del salón es 10. Y esto yo lo puedo interpretar de la siguiente manera, ¿no? Bueno, si de 0 a 20, que son las notas, tienen 10 de promedio, bueno, es un salón regular, ¿no es cierto? Es un salón que está aprendiendo, que hay que mejorar, que hay que enseñar algunas cosas puntuales de teoría, seguramente, y que hay que hacer ejemplos, bueno, relativamente básicos, ¿no? Recién están aprendiendo. Sin embargo, yo entro al aula, ¿sí? Y me doy cuenta de lo siguiente, que de la mitad para adelante, todos me responden, los ejemplos básicos me responden todos de una manera muy facilita, es más, me piden problemas más trancas, mientras que lo de atrás, pues no, lo de atrás están en nada, están durmiendo, ¿no? No están prestando atención o no entienden nada, ¿sí? Entonces yo me acerco a ver los resultados de los últimos simulacros y me doy cuenta de lo siguiente, que justamente de la mitad para adelante absolutamente todos tienen 20. Todos tienen 20. Mientras que de la mitad para atrás todos tienen 0. Todos tienen 0.
Entonces, ¿qué ocurre? La tutora a mí me ha dado una información correcta. El promedio es 10. Si la mitad tiene 20 y la otra mitad tiene 0, el promedio es 10. Pero ¿qué ocurre? Que todos están entre 9, 10 y 11 como yo pensaba. Todos tienen un nivel más o menos, ¿no es cierto? Parejo. Pues no. La mitad tiene un muy buen nivel y la otra mitad tiene un nivel un poco bajo, bastante bajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta aula no es homogénea, ¿sí? El aula no es homogénea, las notas son muy dispersas, están muy alejadas una de la otra, no están cercanas. Y ese es lo peor que nos puede pasar a un profesor, que el aula sea, que no sea homogénea. Porque siempre está el alumno que pide más y luego está el otro alumno que dice, profe, un poco más despacio, ¿no? Entonces no se puede ir a la par, ¿no? La idea siempre es que el aula sea homogénea para trabajar un poco mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que para darme este dato de acá, o sea, para saber la homogeneidad, ¿no es cierto?, de lo que es el aula en este caso, las medidas de tendencia central no bastan. No basta que me den la media, la mediana y la moda, por ejemplo. No me sirve eso, ¿sí? Necesito otro tipo de medidas que me ayuden a mí a determinar el grado de dispersión o el grado de homogeneidad, como tú quieras, depende de cómo lo veas, de los datos. Y justamente para eso hablamos de las medidas de dispersión. Decimos, profesor, que son indicadores que nos ayudan a determinar el grado de homogeneidad de la distribución. Nos ayudan a determinar qué distribución es más homogénea que otra. Y esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante, ¿ok? Esto es muy importante. Porque, por ejemplo, si yo realizo una encuesta sobre la edad que tienen las personas a la hora de ir al cine en determinado horario para colocar una película, entonces yo puedo sacar, determinar pues la edad de las personas de un sábado en la tarde o de un domingo al mediodía, por ejemplo, y me sale que el promedio de las edades es 18 o 18 como y pico, o 20 años, ponen. 20 años. Y esto yo lo puedo interpretar como que mucha gente joven va al cine el sábado al mediodía, porque el promedio es 18, es 20 años. Y puedo quizás poner una película de estreno para, para jóvenes, ¿no es cierto? Los que les gusta, pues ese no Crepúsculo y todas esas cosas, a ese horario, ¿no? Lo que les gusta a ustedes, pues, chicos. Sin embargo, tú no te das cuenta, porque solamente has analizado la media, de que ese promedio 20 viene a ser porque van padres con hijos. Padres que tienen 30 y pico, con hijos que tienen 10, 9, 11, ¿no es cierto? Y hace que el promedio sea 20. Claro, ¿por qué? Porque los padres llevan a sus hijos a ver una película animada, quizás, ¿no? Entonces, al errarle en la homogeneidad de la distribución, tú colocas una película donde no corresponde, ¿no? Porque obviamente a ti te corresponde, debido a la homogeneidad, o a la poca homogeneidad de las edades, lo más probable es que te convenga colocar una película animada en ese horario. Entonces, justamente la media dispersión son las que a mí me van a ayudar a determinar el grado de homogeneidad de la distribución. Todos con respecto a alguien, y ese alguien es la media, ¿no? La media, todo va a girar en torno a la media. Vamos a ver qué tan dispersos están con respecto al punto medio que es la media. ¿Sí? Y vamos a ver tres medidas de dispersión. La primera es la llamada la varianza. Pero para ello vamos a ver este ejemplito, con este ejemplito vamos a trabajar. Y vamos a decir, sean las notas de dos aulas. Mira, tengo aquí el aula 1 que tiene estas 6 notas. Con 6 alumnos no es suficiente. 4, 10, 12, 12, 14 y 20. ¿Sí? Y luego tengo el aula 2 que tiene estas notas. 10, 11, 12, 12, 13 y 14. Ahora, si calculamos rápidamente el promedio, que es la medida que nos sirve para ubicar las notas que representan, para ambas la media es 12. Para ambas la media es 12. Y puedes calcularlo si deseas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso, al tener el mismo promedio, ¿sí? Uno puede pensar, ah, ya, como las aulas tienen el mismo promedio, son parejas. Y si tú te fijas y analizas rápidamente las notas, porque solo son 6 y eso es bastante fácil, a un buen ojo podemos darnos cuenta de que las aulas no son parejas, ¿sí? Es más, muchachos, te pregunto ahí, a ver, para que me ayudes en el chat. ¿Qué aula es más homogénea? ¿El aula 1 o el aula 2? ¿Qué aula
es más homogénea? Así al ojo nomás, mirando las notas. ¿Qué aula es más homogénea? ¿El aula 1 o el aula 2? El aula 2, ¿no es cierto? Correcto. Claro, ¿por qué? Porque el aula 2 tiene las notas más cercanas. Es más homogénea, están más pegaditas, pegaditas a la media, ¿no? ¿Sí? Pegaditas entre sí también. Mientras que las otras, las notas del aula 1 están demasiado dispersas. Mira, de la primera a la media hay 8 puntos de diferencia, al igual que 20, ¿no? Y la diferencia entre los extremos es 16, es demasiado. En el aula 1, ok, tendré la mejor nota, pero todo está disperso, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, por una cuestión lógica de análisis, podemos deducir de que, como las notas del aula 2 son más cercanas, ¿no es cierto? Se deduce que el aula 2 es más homogéneo. ¿Ok? Es más homogéneo. Ahora, esto yo lo puedo ver así, al ojo. Pero ¿qué pasa si no tengo 6 datos? Tengo, no sé, un poco más, ¿no? 15, 16, 17. O por qué no, si estás haciendo un estudio estadístico mucho más grande, tienes 500, 1000 datos. Al ojo no puedes determinar quién es más homogéneo que otro. Entonces necesito una medida matemática, ¿no es cierto? Un valor matemático. Y el primer valor matemático que vamos a ver va a ser la varianza. ¿Sí? Va a ser la varianza. Profesor, la varianza que tiene esta forma, ¿no? B de X o simplemente B. Sn cuadrado de X o simplemente este símbolo aquí de X. ¿Sí? Son tres formas que se usa la varianza. Yo normalmente uso esta, pero algunos textos usan esta de aquí. ¿Sí? La tercera se usa pocas veces. La varianza me ayuda a mí a determinar, pues, qué tanto varía, ¿no? De ahí viene el nombre. Los datos. Y al igual que hemos visto la mediana, la moda y la media, también la varianza se puede calcular tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Para datos no agrupados, muchachos, la varianza tiene esta formulita aquí. Y puede parecer un poco complicada esta fórmula de acá, pero en realidad no es tan difícil. A ver, primero vamos paso a paso. Esta de aquí es la que yo casi siempre utilizo. Es la suma de los cuadrados de los datos, ¿sí? O sea, es elevar al cuadrado los datos y sumarlos todos entre el tamaño de la muestra menos la media elevado al cuadrado. Por favor, ojo, es la media elevado al cuadrado. No vayas a creer que es los datos elevado a la menos 2, porque a veces el alumno lo copia así o lo encuentra así en los textos, ¿no? Se les pasa a la hora de escribir. No, no es esto. Es la media elevada al cuadrado. ¿Sí? Esta es la que generalmente yo uso y la que te recomiendo que uses. Otra es muy parecida, solamente que esta media elevado al cuadrado entra dentro del X, ¿no? Y es la sumatoria de los datos menos la media elevado al cuadrado entre n. O sea, lo que yo tengo que calcular es la diferencia de los datos menos la media, ¿no? Esto es cada uno de los datos menos la media, ¿sí? Y esto se le llaman variaciones, las diferentes variaciones que hay. Y hay que elevarlos al cuadrado para luego dividirlos entre el tamaño de la muestra. Esta segunda fórmula que está aquí, yo te la recomiendo siempre y cuando la media sea entero. Si la media es entera, dale, trabaja con ella, ¿sí? La razón es muy sencilla. ¿Por qué? Porque las diferencias van a ser números enteros, pero que la media sea entera pasa muy pocas veces, ¿sí? Pocas veces pasa que la media sea entera. Entonces, mejor te recomiendo que trabajes con esta. ¿Por qué? Porque si la media no es entera, las diferencias van a ser decimales, y elevar decimales al cuadrado sin calculadora es un delirio, es un martirio, no tiene sentido, ¿sí? Así que te recomiendo siempre usar la primera. Mira, para nuestro ejemplo, para el aula 1, que las ondas serán, acá la vamos a escribir, 0,4, ¿cuál será? 0,4, 10, 12, ¿no? Ya. 0,4, 10, 12, 12, 14 y 20. Entonces, a la hora de calcular la varianza sería, profesor, la suma de los datos al cuadrado, 4 al cuadrado más 10 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 14 al cuadrado y más 20 al cuadrado, todos sumados, ¿no es cierto? Entre n, que es 6, menos la media, que es 12 elevado al cuadrado. Ahí está, así se calcula. 4 al cuadrado más 10 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 14 al cuadrado más 20 al cuadrado, entre 6 menos 2 al cuadrado. Ahora, estos números no deberían tener problema para ti, ¿no? 16, 100, 144 dos veces, 196 y 400. Lo sumas todo, lo divido entre 6, le resto 144, 2 al cuadrado es 144, y la varianza me queda, bueno, arriba me sale 1000, entre 6 menos 144, 166,6 periódico puro menos 144, y eso me sale 22,6 periódico puro. Esa sería la varianza de la primera aula. Mientras para la segunda aula, cuyas notas eran
era 10, 12, 12, no, 10, vamos a, acá está, 10, 11, 12, ¿no? 10, 11, 12, 12, 13 y 14. Entonces, la varianza va a ser la suma de los cuadrados de cada uno de estos entre 6 menos la misma medida al cuadrado. 10 al cuadrado, más 11 al cuadrado, más 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. 3 al cuadrado, 14 al cuadrado, entre 6 menos 2 al cuadrado. En este caso estoy utilizando la primera fórmula, ¿no? Esta es la que yo más uso, como te digo, ¿no? Pero en este caso puedes haber usado la primera. Bueno, operas lo de arriba, te sale 874 entre 6 y menos 144, profesor. Esta división es 145,6 periódico puro y menos 144 me sale 1,6 periódico puro. Puedes notar cómo la varianza de la segunda aula, acá hay un pequeño error, la varianza de la segunda aula es mucho menor a la varianza de la primera, ¿no? Entonces, como la varianza de la segunda aula es menor, puedo deducir de que el aula 2 es más homogénea, algo que ya habíamos deducido antes, ¿no? A puro ojo, pero de forma matemática podemos darnos cuenta de este caso, que al ser la varianza del aula 2 menor a la varianza del aula 1, entonces al ser la varianza, vamos, varianza viene de variación, sea menor, entonces el aula 2 es más homogéneo. O al revés, el aula 1 es más dispersa, ¿no? También se puede deducir eso. Te había dicho de que si no quieres resolverlo de esta manera, como la primera fórmula, lo puedes hacer como la segunda, ¿no es cierto? Y esto se recomienda cuando la media es entera, como en este caso, ¿no? ¿Cómo haríamos, profesor? Por ejemplo, para el aula 1, que las notas son 4, 10, 12, 12, 14 y 20, vas a restarla a todas con la media que es 12, ¿no es cierto? Vamos a restarlo a todos con 12. Y bueno, las diferencias me salen menos 8, menos 2, 0, 0, es una gran ventaja, 2 y 8. Y hay que elevar al cuadrado cada uno de ellos, ¿no es cierto? Al elevar al cuadrado me queda 64, 4, 0, 0, 4 y 64. Bueno, a la hora que sumas todo esto y lo divides entre 6, te va a salir lo mismo, ¿no? 22,6. ¿Sí? 22,6. Y bueno, esa es otra manera, ¿no? Pero esto recuerda que son los datos, esto es la media, estas son las diferencias, estas son las diferencias al cuadrado. ¿Sí? Sale exactamente lo mismo. Si deseas lo haces de esta manera, para cuando el promedio es entero. Si no, bueno, aplicas la primera fórmula, ¿no? Yo generalmente uso la primera porque normalmente la media sale decimal, no siempre sale entero. Entonces, gracias a la varianza, podemos deducir pues de que el aula 2 es más homogéneo. ¿Sí? Ya, ahora, hay algunos datos, ¿sí? Dependiendo, porque estos datos son relativamente pequeños, ¿no? ¿Sí? Son números de 2 cifras, pequeños hasta el 20. Pero cuando los datos son muy grandes, como los miles y todo lo demás, se necesita una medida un poquito más exacta, ¿no? Y esa es la desviación estándar. Pero para ello, primero esto es para datos no agrupados, y para datos agrupados también existe la misma fórmula. Bueno, es otra fórmula. Es exactamente la misma, solamente que al costado de las marcas, bueno, a ver, ya no son datos, ¿no? Ahora van a ser marcas de clase, y a su costado lo multiplicamos por la frecuencia, nada más, mira. Es la misma fórmula, solamente de que esto viene a ser la marca de clase. Sí, esto viene a ser la marca de clase. En realidad aquí debería haberle agregado un XY para que sea marca de clase. Y lo multiplicamos por su frecuencia absoluta simple, por el FI. Mira, date cuenta cómo es la misma fórmula, pero lo estamos multiplicando por su FI, ¿no? La misma fórmula, pero lo estamos multiplicando por su FI. ¿Estamos bien? Esa es la fórmula para la varianza para datos agrupados, ¿no es cierto? Es un poquito más feo, ¿sí? Y lo que se recomienda es hacer una nueva columna, ¿no? Dentro de tus datos agrupados, una nueva columna donde estén los XY al cuadrado por los FI, ¿no? Se supone que tienes la marca de clase, tienes los FI, y bueno, lo que tienes que hacer es elevar al cuadrado cada uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Acá sería 2 al cuadrado, 4 por 4 es 16, pues, ¿no? Acá fuera 4 y acá fuera 10, sería pues 4 al cuadrado por 10, que sería 160. Y de hecho que son números un poquito más grandes, ¿no? A la hora de sumar va a ser un poquito más complicado, pero bueno, esta vendría a ser la fórmula para datos agrupados. ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que es la desviación estándar, cuyo símbolo es Sn de x,
donde claramente, pues si te das cuenta, si este es Sn elevado al cuadrado y este es Sn, pues la desviación estándar se calcula simplemente como la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer es a estos elementos, estos valores, sacarle la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 22,6 periódico puro, para esto sí necesitamos calculadora, es aproximadamente 4,76, mientras que para la segunda es 1,29. Entonces, al igual que hemos deducido aquí, al ser la desviación estándar de la segunda parte menor que la desviación estándar de la primera parte, entonces el aula 2 es más homogéneo. ¿Sí? El aula 2 es más homogéneo. Porque la desviación estándar es menor. Ahora, el objetivo de calcular la desviación estándar y la varianza en realidad es para llegar a la tercera medida de dispersión, que esta sí me garantiza totalmente si mi estudio estadístico está bien o está mal hecho. Mira, decimos lo siguiente, que la tercera medida de dispersión, que es el coeficiente de variación, se calcula de esta manera, como la desviación estándar entre la media y todo multiplicado por 100%. La desviación estándar entre la media y todo multiplicado por 100%. Recordemos que para el primer caso, la desviación estándar era 4,76 aprox. Lo dividimos entre 12, lo multiplicamos por 100%, otra vez, para esto, bueno, necesitaría calculadora, y esto sale 39,6%. Mientras que el coeficiente de variación de la segunda distribución vendría a ser 1,29 entre 12 por 10%, y esto sale aprox 10,75%. Entonces, el coeficiente de variación de la segunda, de la segunda aula es muchísimo menor que la de la primera aula. Entonces, como el coeficiente de variación 2 es menor que el coeficiente de variación 1, entonces puedo deducir tranquilamente que el aula 2 es más homogénea. ¿Sí? Cuando comparo dos aulas. Ahora, el cálculo de este coeficiente de variación 2 es importante. Bueno, el coeficiente de variación es importante para determinar si mi distribución está bien o está mal hecha, ¿no? Un porcentaje, en este caso, más pequeño, mientras más pequeño sea, quiere decir que tu distribución va a estar mejor hecha, porque tus datos van a estar más pegados, van a ser más homogéneos, y eso a mí me va a representar algo mucho mejor, que mi estudio estadístico está mejor realizado. Mientras que si el coeficiente de variación te sale muy alto, los valores extremos, o bueno, los valores en general van a estar muy dispersos, pues no es la idea, ¿no es cierto? No es la idea. Puede ser que te bote a ti un estudio estadístico que no represente lo que necesita representar. ¿Sí? Observaciones, mira. Un par de observaciones. La primera tiene que ver con la varianza. Y la varianza, aquí decimos que la varianza posee como unidad unidades al cuadrado. O sea, debido a que todo está en función de cuadrados, porque es la suma de los datos elevados al cuadrado, entre n menos la media elevada al cuadrado, todos los datos tienen unidades cuadradas. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, los datos tienen unidad en soles, si voy a calcular el dinero, ¿sí? Es decir, mi estudio estadístico fue la cantidad de dinero que recibe una persona como mensualidad, por ejemplo, ¿no es cierto? O como salario. Entonces, la unidad de la varianza es soles al cuadrado. La de la medida estándar viene, como al ser su raíz cuadrada, viene a ser solamente soles, y como la media también al dividirse entre, también es soles, entonces soles entre soles se cancela, pues. Y el coeficiente de variación así sale, pues, un número porcentual. ¿Ok? Es importante saber eso, que la varianza tiene como unidades unidad cuadrada. Y bueno, lo que te decía el coeficiente de la variación, ¿no? Normalmente dice que si el coeficiente de variación es mayor al 50%, se recomienda hacer un nuevo estudio estadístico. ¿Sí? Se recomienda hacer un nuevo estudio estadístico. Si tu coeficiente de variación es muy pequeño, menor que 10, algunos autores colocan en vez de 50%, 25%, pero eso es relativo. Si tu coeficiente de variación es menor que 10, es una muy buena eh, estudio estadístico, ¿no? Si te sale menos de 5%, se puede decir que es perfecto. Profesor, ¿y qué significa eso? Que probablemente va a representar muchísimo mejor la parte de tu estudio estadístico. ¿Estamos bien? Bacán, bacán. Sigamos por aquí, mira. Vamos a ver un par de propiedades que son importantísimas, ¿sí? Que son importantísimas. Bueno, la primera dice lo siguiente. Bueno, en realidad es un conjunto de tres propiedades, ¿no? Mira, supongamos que tenga yo dos distribuciones. X va a ser una distribución inicial y Y va a ser una distribución final. Es decir,
yo voy a tener una primera distribución X a la cual la voy a alterar de forma lineal hasta llegar a una distribución final. ¿Cómo? Por ejemplo, a cada uno de los datos de la primera distribución los multiplico por algo y luego le sumo, o le agrego, le resto, no sé, otra cantidad. Por ejemplo, de esta manera. Y igual a un AX más B. Por ejemplo, sea la distribución inicial, imaginamos salarios. El salario de todas las personas. ¿Sí? Y el salario inicial, ¿no es cierto? Al inicio del año, por ejemplo. Y ella va a ser un salario final, al final de año, que es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, una persona dice, ¿saben qué, muchachos? Una pequeña empresa o una mediana empresa dice, hemos tenido una mayor productividad, así que a todos le vamos a subir, no sé, ponte el 20% de su salario y encima le voy a dar 50 soles más. Estás cambiando el salario a todos. Entonces, estás cambiando la distribución. X es una distribución inicial y Y es una distribución final. Entonces, lo acomodas a través de esta propiedad aquí. Y igual a un X más B. Normalmente es lineal. ¿Sí? Se va a cumplir lo siguiente, que si la distribución inicial es diferente a la distribución, si la distribución final, perdón, es diferente a la distribución inicial a través de esta propiedad aquí, entonces la media, la varianza, la desviación estándar, cambia. ¿Se cumple qué? Primero, la media te cumple la misma relación lineal. O sea, el promedio de Y, mira, date cuenta cómo está con la rayita, es igual a veces el promedio de X, ¿no? De la distribución inicial más B. ¿Ok? La media de la distribución final es igual a A por la media de la distribución inicial más B. Así cambia la media. La varianza queda determinada de esta manera. La varianza de la segunda distribución es igual a al cuadrado multiplicado por la varianza de la primera distribución. Ojo que esto se deduce al reemplazar en la fórmula. No lo vamos a hacer. La varianza de la primera distribución va a ser igual a cuadrado veces la varianza de la segunda distribución. Perdón, la varianza de la segunda distribución es a cuadrado veces la varianza de la primera distribución, de la distribución inicial. Y la desviación estándar es sacarle raíz cuadrada a todo, así que la raíz cuadrada al cuadrado es valor absoluto de A, ¿no? La desviación estándar de Y es igual al valor absoluto de A multiplicado por la desviación estándar de X, ¿no? Bueno, si quieres calcular el coeficiente de variación, reemplaza nomás. ¿Sí? Estas tres cositas se cumplen. Estas son situacionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Te dicen, se tiene una empresa con, vamos a poner 100 empleados, ¿no es cierto? 100 empleados, profesor. Se cumple que, por ejemplo, a cada uno se le sube el 20% y luego le agrego 50 soles, ¿no? Sí. Si el salario promedio del inicio era de, no sé, vamos a poner 200 no, 1.200 soles, calcular el promedio final, ¿no? ¿Cómo haremos esto? Bueno, primero hay que calcular esta relación de A y de B, ¿no? Profesor, si al salario de cada uno primero le aumento el 20%, quiere decir que me va a quedar 120% de cada salario. Luego le agrego 50 soles, sería el 120% de X más 50. 120% es 1,2, ¿no? Lo puedes colocar como 120%, pero lo puedes dejar como 1,2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a cada salario lo voy a multiplicar por 1,2 y luego le voy a sumar 50 soles. Entonces, si yo quiero calcular el nuevo promedio, va a ser igual al promedio anterior multiplicado por 1,2 y esto más 50. Y reemplazo. 1,2 por el promedio inicial, que era 1.200, y más 50. ¿Cuánto es 1,2 por 1.200? 1.440. Y más 50 quiere decir que ahora el nuevo promedio va a ser de 1.490 soles. El nuevo promedio de los datos. Sí, ya está. Muy bien, muy bien. Esto obviamente es situacional, esto no nos ha venido, pero por si acaso lo tenemos ahí presente en esta segunda parte de estadística. Vamos a ver aquí un ejemplito, ¿sí? Un ejemplito de cómo resolvemos un problema, por ejemplo, de cálculo de mediana a través de un cuadro, ¿no? ¿Sí? A través de un cuadro aquí, mira. Dice lo siguiente: en un salón del semestral San Marcos de la Academia Trilce se tienen los siguientes datos del peso de un grupo de alumnos, ¿no? Bueno, el peso mínimo
25, que es un poquito exagerado, ¿no? 25 kilogramos y un peso máximo pues 75 kilogramos, ¿no? Me dan de dato que H4 es 0,92, F4 igual a 6, N igual a 50, H1 igual a 8,5, H2 igual a 8,4. Calcular la mediana. Entonces, este es un problema en el cual es un problema de cuadros estadísticos, bueno, de cuadro de frecuencia, ¿no es cierto? Pero no nos dan el cuadro, ¿sí? Simplemente nos dice bueno, acá me faltó decir de que son 5 intervalos, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Sí, porque no lo dice, debería decirlo, que son 5 intervalos. Entonces, mira, vamos a hacer nuestro cuadro de nuestra tabla de 5 intervalos. Acá lo vamos a agregar después, que son 5 intervalos, porque el problema lo inventaba. El peso mínimo es 25, que es el que va acá, ¿no es cierto? Sí. El peso máximo es 75, es el que va aquí, 75. Y luego vamos colocando los datos, ¿no? Por ejemplo, el H4 es 0,92, el H4 es aquí, 0,92. El F4 es 6, el F minúscula 4, aquí, 6, ¿no es cierto? Vamos colocando los datos poco a poco. El N es 50, y el N es la suma de los FI, o también el último F, ¿no? ¿Sí? Ahí está, 50 en ambos casos. H1 igual a H5, y H2 igual a H4. Eso significa que la tabla es simétrica, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí decimos, analizando los intervalos, primero vamos a calcular el ancho de clase, ¿no? Después analizamos lo de acá. Los intervalos. Primero hay que calcular porque para calcular la mediana necesitamos ubicar la clase mediana, ¿no es cierto? Y todo lo que hemos visto ya en la parte teórica hace un ratito. Y bueno, hay que calcular el W, ¿no? Primero el W. Y hay que recordar que W es el rango entre el K, ¿no es cierto? R entre K. Donde R viene a ser la diferencia de los datos máximos menos el dato mínimo, ¿no? 75 menos 25, que es 50, y 50 entre 5, pues 10. ¿Qué quiere decir, profesor? Que esto va de 10 en 10. Y comenzamos a completar. 25, 35, 35, 45, 45, 55, 55, 65 y 65 con 75. Va de 10 en 10. Ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, bueno, decimos lo siguiente, ¿no? Analizando las frecuencias, me doy cuenta de lo siguiente. Profesor, como H1 es igual a H5 y H2 es igual a H4, entonces la distribución es simétrica. Significa que no solamente los primeros H1 y H2, los últimos H son iguales, sino también las Fs, ¿no? Y eso nos ayuda un montón. ¿Por qué? Porque primero, el HI aquí es 1, así que rápidamente por serruchazo decimos que esto vale 0,08, ¿no es cierto? ¿Sí? Y recordar que el FI entre N es igual al HI, ¿no? Así que el F5 entre N, que vale 50, va a ser igual al H5, que es 0,08. ¿No es cierto? Ahí está. Y bueno, paso a multiplicar 50 por 0,08 y esto me sale 4. Sí, me sale 4. Lo ponemos como fracción nomás, ¿no? 8 sobre 100 y me sale 4. Quiere decir que este es 4. Y como son simétricas, también tiene que ser igual al 1, ¿no? Al F1. 4, 4. Y si esto es 6, entonces esto también vale 6, ¿no? Porque es simétrica. Y bueno, debido a que todo me sale 50, 6 más 4, 10, 6 más 4, 10, 10 y 10, 20, me falta 30, ¿no? La suma de los FI es igual a N, ahí está, y el F3 sale 30. Ahí lo colocamos, bacán. Ahora, para calcular la mediana necesito la clase mediana, ¿no? La clase mediana es el dato 25, bueno, el dato de posición 25, ¿no? Debido a que N vale 50. A ver, muchachos, analiza. Si quieres, apóyate con el FI de forma mental, te ayudo acá. Mira, 4, 10, 40, 46, 50. Y te pregunto, ¿cuál de los 5 intervalos es la clase mediana? ¿En cuál de los 5 intervalos está el dato 25? Analiza ahí el cuadro y dime, ¿en qué intervalo está el dato 25? El dato de posición 25, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta dónde está? ¿En qué intervalo? ¿Primero, segundo, tercero, cuarto o quinto? O por ahí si me quieres escribir los valores normal. ¿Te das cuenta dónde está el dato 25? En el cuarto, me dice Ivonne. Recuerda que hay que ubicar el dato n medios. El dato 25 es el de posición 25, ¿no es cierto? En el tercero, me dice Jimena. Luis Alberto también. Y sí, ¿no es cierto? Está en el tercero. Profesor, ¿por qué? Mira, aquí va a estar la clase mediana. ¿Por qué, profesor? Porque hasta aquí hay 4,
aquí hay 10 y hasta aquí hay 40. Entonces, cuando acaba el segundo intervalo, hay 10 datos. Y cuando acaba el tercer intervalo, hay 40 datos. Entonces, ¿dónde está el dato 25? En el tercero. ¿Por qué? Porque si hasta el final hay 40, o sea, arranca desde el dato 11, ¿no es cierto? Hasta el dato 40, el dato 25 está ahí en el medio. Entonces, en esta clase mediana, el 45 viene a ser mi límite inferior, ¿sí? ¿Ok? Bueno, reemplazamos en la fórmula, ¿no? Ahí está. El límite inferior es 45, el doble es 10, ya lo sabemos, ¿no? La frecuencia de ruta acumulada anterior, hay que calcular la anterior, que bueno, ya la sabemos, vale 10, ¿no es cierto? Este límite inferior. Profesor, la frecuencia de ruta acumulada previa es 10, ¿no? 4 más 6, 10. Y bueno, el FI es 30, ¿no? Así que reemplazamos. Sería, profesor, 45 límite inferior, más W, que vale 10, multiplicado por 50 entre 2, menos 10, ¿no? N medios, menos FI menos 1, la frecuencia absoluta acumulada de la clase premediana, entre la frecuencia absoluta simple de la clase mediana, entre 30. Y bueno, operamos, ¿no es cierto? 50 entre 2 es 25, 25 menos 10 es 15, 15 entre 30 es un medio, por 10, 5, y 45 más 5, 50. Bueno, en este caso ha resultado ser también 50, ¿no? Ahora, tú puedes ahorrarte todo este problema, porque recuerda lo que vimos hace un ratito en la propiedad, ¿no? Que en una distribución simétrica, unimodal, como está pasando en este caso, es una sola moda porque la mayor frecuencia es 30, se cumplía que la media era igual a la mediana, era igual a la moda y era igual a la marca de clase, ¿te acuerdas o no? Lo vimos hace un ratito, ¿no? Y si tú te percatas, la marca de clase del intervalo intermedio, ¿no es cierto? Siempre hablando del medio, es 45 más 55, que es 100, entre 2, 50. Y este problema se mataba en un solo paso, ¿no es cierto? Probablemente aquí hemos buscado hacer el cálculo para darnos cuenta de que, bueno, se puede calcular sin ningún problema, ¿no? Pero con la propiedad salía pues muchísimo, muchísimo más rápido. ¿Estamos bien? Bacán. Muy bien. Bueno, esta es toda la parte teórica que vamos a ver aquí en esta, en esta segunda parte de lo que es estadística. Vamos a pasar a desarrollar los problemas y como hicimos en la primera parte, muchachos, vamos a hacerlo a través de la tableta, ¿no es cierto? Pues debido a que, bueno, están los gráficos y todo lo demás y bueno, vamos a tratar de avanzar la mayor cantidad de problemas posibles. Sí, para eso, dame un minutito mientras por favor termino de instalar la tableta y empezamos pues a resolver los ejercicios, ¿ok? Anda resolviendo, allá me dice la 1 sale casita, me dice Luis Alberto, bacán. Vamos a ocupar esto. A ver. Ya. Vamos a empezar entonces a desarrollar los ejercicios. Uno casita me dicen por aquí. A ver, vamos a ver. Bueno, el primer problema es un problema clásico de los que ya hemos venido haciendo, ¿no es cierto? Me dice, la serie de 5 personas son números enteros positivos. Se observa que su mediana y su moda son iguales a 9. Calcule la máxima edad que puede tener uno de ellos
si su media es 12,2, ¿no? Bueno, tenemos 5 edades que ya sabemos que lo podemos colocar, bueno, A1, A2, A3, A4, A5, ¿no? Pero bueno, yo decido colocarle como si fueran 5 líneas. Ya estas edades van a estar ordenadas, ¿no es cierto? De menor a mayor, esa es la idea. Y por dato del problema, profesor, a ver, la mediana es 9, la moda también es 9 y la media es 12,2. Y recordemos de que siempre en estos problemas lo primero que tengo que hacer es colocar la media, ¿no? La mediana, perdón. Y la mediana, bueno, obviamente es el valor que está en el medio, que es 9. ¿Sí? Luego, la moda es 9, así que significa de que se tienen que repetir. ¿Estamos bien? Bueno, 2 veces o quizás 3, no sé. Pero el problema me pregunta cuál es la máxima edad que podría tener uno de ellos, ¿no? Vamos a colocarle aquí A, que tiene que ser máximo. Pero a ver, si este A tiene que ser máximo, la idea es que todos los demás sean mínimos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí me conviene que todos los demás sean 1, pero ojo, que todos los demás sean 1 significa pues de que tiene que ser sería bimodal, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Lo que sí quiero que queda bastante claro es que el segundo mayor tendría que ser 9 también, ¿no es cierto? Así cumplo que la mediana es 9. Y quizás la idea es que estos dos de acá sean los menores posibles. Es más, 1 y 2 sería lo ideal, ¿no es cierto? Sería lo ideal. Pero ojo, que la suma tiene que darme 12,2. Bueno, en realidad no es tan difícil, ¿no es cierto? Tendría que salirme 1 y 2, ¿no? Claro, no puede ser 1 y 1, porque 1 y 1 haría pues de que ya no sería unimodal, ¿no? Porque si me dicen que la moda es 9, pues obviamente tendría que ser unimodal, ¿no? Entonces, profesor, por dato del problema, la media es 12,2. Así que la suma de todo, que vendría a ser 1 más 2, más 9 más 9, más la edad máxima, entre 5, porque son 5 obviamente, ¿no es cierto? Entre 5, esto va a ser igual a 12,2. Bueno, operamos un poquito, 1 más 2, 3, más 18, 21. 21 más A máximo va a tener que ser igual a 5 por 12,2, que es 61. Y cuando paso a restar, profesor, la edad máxima me sale pues 40 años. Y esa vendría a ser respuesta a nuestro problemita número 1. 40. Sencillo, ¿no es cierto? Casita, como bien me habían dicho por ahí. Vamos a subir esto un poquito. ¿Cuánto sale la 2? Bebecita, bebecita. Beso, me dicen por aquí. A ver. Dice aquí, dada la siguiente distribución de frecuencia de las notas de un cierto número de alumnos, tengo aquí el ingreso, que no sé cuánto vale, pero el último valor es X. El primer FI es X, el HI es, bueno, 2 sobre X, 4 sobre X, 18 entre X. Determina la nota promedio si se sabe que los intervalos tienen ancho de clase común y que la nota mínima fue 4. Bacán. A ver, nota mínima 4, profesor, significa de que este aquí vale 4. ¿No es cierto? Bacán. Ahora, en la solución del ejercicio, lo primero que hay que hacer es calcular el valor de X, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, para calcular el valor de X es bastante sencillo, ¿no? Para calcular el valor de X, profesor, la suma de los HI me tiene que dar 1, ¿no es cierto? Sí. La suma de los HI me tienen que dar 1. Entonces, profesor, decimos aquí, la suma de los HI tiene que ser igual a 1. Entonces, a la hora de reemplazar, y gracias a que todos son fracciones homogéneas, de frente puedo colocar, profesor, de que arriba va a ser 2 más 4 más 6 y más 8, todo entre X, ¿no? Y eso tiene que ser igual a 1. Entonces creo que queda bastante obvio de que X vale 20. Ya está. X vale 20. Y con X20, profesor, bueno, puedo completar el cuadro, ¿no? Sí. Primero, gracias a que este es 20, puedo calcular cada uno, ¿no? Porque la nota mínima fue 4 y tiene un ancho de clase común, ¿no? Entonces, profesor, recordar de que el W es igual a R sobre K. El rango es X menos 4, que sería 20 menos 4, entre K, que es 4, ¿no? Porque son 4 intervalos. 20 menos 4 es 16 y 16 entre 4, 4. O sea que van de 4 en 4, ¿no? Y podemos completar 4, 8, 8, 12, 12, 16 y 16 y 20, ¿no? Que ya sabemos que equivale a 20.
Este primer intervalo vale 4. Y bueno, podemos reemplazar aquí también el valor de, esto sería 2 entre 4, que vendría a ser un medio, ¿no? Perdón, 2 entre 20. Pero podemos calcular el n, ¿no? Porque recuerda de que el F1 entre n, vamos a colocarlo así mejor, paso a multiplicar, es igual al H1 por n, ¿no? ¿Sí? O sea, el 4 es igual a 2 sobre x, o sea, 2 sobre 20 por n. 2 sobre 20 es un décimo, ¿no? Y paso a multiplicar, y n saldría 40. Hay 40 datos, ¿no? Que vendría a ser 4 entre 0,1, ¿no? Porque esto saldría 0,1, ¿no es cierto? Esto saldría, bueno, 4 entre 40, que sería el doble, ¿no? 0,2 y todo lo demás, pero es más fácil hacerlo por aquí, ¿no? Porque recuerda de que las, al ser FI igual a HI por N, ¿no es cierto? Son proporcionales, así que si tú te das cuenta, el segundo es el doble, el tercero es el triple y el último es el cuádruple, ¿no? Entonces, hacemos el doble, que es 8, el triple de 4, que es 12, y el cuádruple de 4, que es 16, ¿no? Y puedes comprobar de que la suma de todo te da 40, ¿no? 8 y 4, 12, 12 y 12, 24, 24 y 16, 40. Ahora, el problema te pide la nota promedio, y la nota promedio es la media. Entonces, para usar la media, usamos pues nuestra fórmula de la suma de los SIFI, ¿no? Entonces, lo que me conviene a mí, por ejemplo, es en este intervalo calcular la marca de clase, ¿no es cierto? Vamos a colocar aquí, vamos a reescribir los intervalos, vamos a escribir la marca de clase, vamos a escribir de nuevo la frecuencia absoluta simple, y bueno, vamos a tener otra columna que van a ser los SIFI, ¿no? El producto de los XY por los FI. A ver, entonces, mi intervalo viene a ser de 4 a 8, ¿sí? De 8 a 12. Bueno, vamos a escribirlo de negro para operarlo de azul. De 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16 y de 16 a 20, ¿no? Las frecuencias ya las he calculado, 4, 8, 12 y 16. Y la marca de clase la semisuma, que en realidad solamente necesito hacer la primera, 4 más 8, 12 entre 2, 6, porque luego es de 4 en 4, ¿no? Debido a que la marca de clase, de acuerdo a que claro, el W vale 4, ¿no? El ancho de clase, perdón, vale 4. Entonces sumo de 4 en 4, 6 más 4, 10, 10 más 4, 14, 14 más 4, 18, y ya está. Ahora voy a tener aquí los SIFI, que va a ser el producto, y multiplicamos. 6 por 4, 24, 10 por 8, 80, 14 por 12 es 168, y bueno, 18 por 16, que vendría a ser 17 al cuadrado menos 1, 17 al cuadrado es 289, y menos 1, 288. Y ya está, ¿no es cierto? Calculamos aquí la suma. Bueno, acá no nos queda otra más que sumar, ¿no? Sí, corrobórenme siempre las operaciones, por favor. No voy a ser que por ahí cometa algún error. Vamos a sumarlo aquí al costado. 24 más 80, más 168 y más 288, ¿no? Uy, perdón. 88. 20, llevas 2. 10 y 10, 20. 20 y 2, 26. Llevas 2. 4 y 1, 5. 560, ¿no? Siempre corroborándome la suma, por favor, si pudieran. Si cometo por ahí algún error, me avisan. Y bueno, aquí también, bueno, esto ya sabemos que vale 40, ¿no? Entonces, profesor, la media, que recordemos que es la suma de los SIFI entre n, uy, vendría a ser pues 560 entre 40, y 560 entre 40 es 14, ¿no? Que sería pues la respuesta a nuestro problemita número 2. Beso, ¿no? Muy bien, Luis, que me había dicho besito por ahí, ¿cierto? Entonces, mira cómo hemos armado pues el cuadro desde cero, ¿no es cierto? Empezando primero con, bueno, hemos completado el cuadro con los diferentes valores de el valor de x, que era dato, bueno, que era variable en realidad, el ancho de clase, las frecuencias, el tamaño de la muestra, y luego hemos completado el cuadro un poquito para después ya cerrar a través con la fórmula ya conocida de la media. Solución pues a nuestra problemita número 2. Pasamos al problemita número 3, que dice lo siguiente.
Se hizo el análisis de las notas de matemática de un colegio y se hizo la siguiente distribución. Calcule la nota promedio. ¿Está bien el problema? Imagino que sí. No sé, no lo he... ¿Cuánto te sale? ¿No hay clave? ¿No te sale clave, Luis? 14, y algo. 2,5. Mira que la diferencia es abismal, ¿ah? Buenos días, Andrés, no te preocupes. 35 entre 2 es otra. Oye, ¿cómo que es otra? O sea, solamente es un valor nomás. A ver, lo primero que tienes que darte cuenta es que esto es una ojiva, no es un histograma, ¿no es cierto? No, 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 no. A ver. En este caso, el W no es constante, ¿sí? Y puede ser que no sea constante. Normalmente, yo te dije en la teoría de la semana pasada, bueno, de estadística 1, que generalmente es constante, casi siempre nos viene constante, pero a veces nos puede venir que no sea constante, ¿sí? Por si acaso. A ver, lo segundo que tienes que darte cuenta es que esto es un histograma, perdón, no es un histograma, es un diagrama escalonado, ¿sí? Date cuenta que es la frecuencia absoluta acumulada, el FI mayúscula, ¿no? Entonces, si tú deseas, esto lo puedes pasar a un cuadro para que salga más o menos, ¿no? 12, y algo. A ver, vamos a ver, quizás no hay clave. A ver, vamos a completar el cuadro, ¿sí? Creo que es la mejor manera. Porque obviamente la media no se puede calcular aquí en la frecuencia, ¿no? Con la acumulada. A ver, en los intervalos yo tendría, profesor, mi primer intervalo es de 0 a 4, ¿no es cierto? El segundo es de 4 a 8, el tercero es de 8 a 12 y el cuarto es de 12 a 20, ¿sí? Luego tengo mis marcas de clase. Profesor, la marca de clase es la semisuma. 0 más 4, 4 entre 2, 2. 4 más 8, 12 entre 2, 6. 8 más 12, 20 y entre 2, 10. Pero aquí cambia, ¿no? 12 más 20, 32 y entre 2, 16. Ojo que no va de 4 en 4. Aquí cambia. Va de 6 en 6, ¿no? Sí, por si acaso. Luego tengo el FI, que lo vamos a colocar acá. Solo por acá en realidad. Bueno, ya vamos a colocarlo acá. Porque acá vamos a tener el FI minúscula y por acá vamos a tener el FI mayúscula, ¿no? El FI, que primero es, el primer FI es 2, es 10. El segundo es 20, el tercero es 35 y el cuarto es 50. ¿Estamos bien? Así que el FI minúscula, que es el que a mí me importa, el primero es el mismo 10, pero luego por serruchito, este aquí vale 10, por serruchito este vale 15, y por serruchito este también vale 15, ¿no? Para que todo me dé 50, que por cierto es el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, para calcular la media, porque el problema te pide eso, nota promedio, entonces calculamos los SIFI, ¿no es cierto? Y los SIFI es el producto de las marcas de clase por la frecuencia absoluta simple. 2 por 10, 20, 6 por 10, 60, 10 por 5, 10 por 15, perdón, 150, y 16 por 15, 240, ¿no? ¿Sí? Entonces, profesor, calculamos el tamaño de la muestra y la suma de los SIFI. El tamaño de la muestra, bueno, ya sabemos que vale 50 porque es el último FI. Y la suma de los SIFI, ¿cuánto es? A ver, 20 más 60 es 80. Bueno, a ver, 60 más 40, no 240 mejor. 300, 450, 470. ¿Sí? ¿Avión? Entonces, profesor, la media es igual a la suma de los SIFI entre n, ¿no? Y esto terminaría siendo pues 470 entre 50, ¿y esto cuánto sale? 9,4, ¿no? Si salía clave entonces, ¿no? Avión. Así no viene. Hoy. ¿Cómo que? Es más fácil. Es más fácil que te venga este problema 3 que te venga el 2. Porque esto sí tranquilamente lo podemos estudiar. Si es solamente interpretación de la gráfica de la ojiva en un pequeño cuadro. Sí, viene, solo que no nos salió. Pero sí sale, ¿no es cierto? Ahora, yo imagino que quizás los diferentes resultados que han obtenido es por una de dos. O porque se equivocaron en esta parte del cálculo del XY. Quizás aquí pusieron de 4 en 4, se emocionaron. ¿Sí? Por ahí dijeron, no, esto está mal porque el W no es constante. O por ahí en vez del FI mayúscula consideraron que era un FI minúscula y operaron con ese valor. Y pues obviamente sale diferente, ¿no? ¿Sí?
Acá. Problema bonito, ¿no? Problemita número 3. Problemita número 4. Los gastos en pasajes semanales de 4 hermanos son números enteros y tienen como mediana 9, como media aritmética 8 y como moda 9. Calcule la menor varianza. Dedo, me dicen por aquí. Bueno, sí es un problema de varianza, ¿no? A ver, son 4 pasajes, ¿no? Entonces son 4 números que le vamos a colocar ordenando, ¿no? O vamos a ordenar los números, ¿no? Ordenando los valores de menor a mayor. Bueno, este problemita número 3, 4, perdón, se parece al problemita número 1, solamente que después hay que hacer otro paso, ¿no? Que es calcular la varianza. Bueno, son 4 números, profesor, donde por dato del problema, la mediana es 9, la media aritmética es 8 y la moda también vale 9, ¿no? Ahora, recuerda que la mediana, que se calcula como la semisuma de los dos del medio, tiene que ser 9, profesor. Y como la moda también vale 9, bueno, creo que es bastante obvio que tiene que ser sí o sí 9 y 9, ¿no? ¿Estamos bien? 9 y 9. Ahora, voy a colocarle, si quieres tú, un A y un B. Y el promedio tiene que darte 8, ¿no? Entonces, profesor, la media, que es igual a 8, se va a calcular como A más 9 y más B, entre 4. Y esto tiene que darme igual a 8. Profesor, operamos esto. A más B más 18 es igual a 8 por 4, que es 32. Y cuando paso a restar, A más B me sale 14. Ya, muchachos. Ahora, yo quiero la menor varianza. Y recuerda que A y B son enteros. La idea es que B sea mayor o igual que 9 y que A sea menor o igual que 9, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la menor varianza? ¿Con A y B muy alejados, por ejemplo 13 y 1, o con A y B muy pegados? ¿Qué me dices tú? ¿Más alejados o más pegados? Si yo quiero la menor varianza. Porque claro, acá hay un montón de soluciones, ¿no es cierto? Pero más o menos tengo que hacerme una idea. ¿Más pegados o más alejados? ¿Tú qué me dices? Más pegados, pues, ¿no es cierto? Pegaditos, claro, para que así la varianza sea lo menor. Entonces yo puedo pensar quizás en 10 y 4, aunque mucho mejor sería 9 y 5, ¿no es cierto? Sí, 5 y 9. Pero ojo que también podría ser 9, bueno, no puede ser 9 el A, ¿no es cierto? Sí, claro. Lo ideal sería pues pensar quizás en, eh, a ver, habrían dos soluciones, ¿no es cierto? Sería, como te he dicho, 5 y 9, ¿no es cierto? Que es lo ideal. Y el otro que te había dicho era, no, bueno, 5 y 9, ¿no? Porque el otro es mucho, ¿no es cierto? 13 y 1. Va a tener que ser así, ¿no es cierto? Porque también la suma de los cuadrados es un poquito menor, ¿no? Mira, si tú pones 1 y 13, porque tiene que ver con suma de cuadrados, todo lo demás es constante, ¿no? Acá 5 al cuadrado más 9 al cuadrado, ¿cuánto me sale? 25 y 81, ¿no? Que saldría 106. Y aquí la suma de los cuadrados, pues me sale 160 170, ¿no? Y bueno, este es muchísimo menor que el de acá, ¿no? Y la mediana sería menor. Perdón, la varianza, ¿no? Entonces sí, me conviene por un montón de razones la parte de el 5 y el 9, ¿no? Sí, para que la varianza sea mínima. Entonces decimos aquí, para que la varianza sea mínima, profesor, ¿cómo? B de X es mínimo. Entonces deduzco de que A vale 5 y de que B vale 9. Que sean lo más pegados posibles, pues, ¿no es cierto? Y bueno, calculamos la varianza, bajamos esto un poquito, y calculamos la varianza. Profesor, recuerda que la varianza tiene esta pequeña fórmula, ¿no? La suma de los datos elevados al cuadrado entre la media, perdón, entre el tamaño de la muestra, menos la media elevada al cuadrado, que afortunadamente para nosotros ya la tenemos calculada, ¿no es cierto? Porque es dato del problema. Ahora, podemos hacerlo con las diferencias, pero como no tengo espacio, lo voy a hacer mediante esta fórmula de cuadrados nomás. Ya tenía un poco más de espacio, lo hubiera hecho con las diferencias, ¿no? Con la otra fórmula, pues eso me refiero.
Bueno, profe, sería, a ver, 5 al cuadrado más 9 al cuadrado más 9 al cuadrado y más 9 al cuadrado. Se sigue cumpliendo lo de la moda, se sigue cumpliendo lo de la mediana, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Todo entre n que vale 4 menos la media que es dato del problema 8, ¿no? Elevado al cuadrado. ¿Sí? Ojo que la razón por la cual yo coloqué 9 es porque b tendría que ser mayor o igual que 9, ¿no? Si no puede ser 8 o no puede ser 7 y 7 porque no tiene sentido el ordenamiento si le coloco A7 y B7, ¿no? ¿Sí? Bueno, operando aquí, vamos a operarlo aquí en borrador. 5 al cuadrado es 25, 9 al cuadrado es 81, pero como está 3 veces 243, y a la hora de sumar me sale 268, ¿no? Entre 4, vamos a escribirlo mejor esto, entre 4, esto que va a ser igual. Bueno, menos todavía, menos 64, ¿no? 8 al cuadrado es 64. Bueno, 268 entre 4 me sale 67, y 67 menos 64 pues me sale 3. Y esa sería la respuesta a nuestro problemita número 4, dedito, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, Andrés. Muy bien, Luis Alberto, que me habían dicho dedito para el problemita número 4. Excelente. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ya está. Muy bien, continuamos por aquí. Problemita número 5. Dice aquí lo siguiente. 10 lotes de 100 artefactos fueron aprobados. El resultado de esta prueba está dado en la siguiente tabla. Ahí está. Evolución. En los lotes 1, 2 y 5, que son 3 lotes, el número de artefactos defectuosos es 2. En los lotes 3 y 5, 3 y 10, perdón, son 5 los defectuosos. En el lote 4, 6 y 9 son 7. Y en el lote 7 y 8 son 12 los defectuosos. Determina el promedio de artefactos defectuosos por lote. Bueno, te están pidiendo el promedio, pues, ¿no es cierto? Sí, el promedio, donde en este caso esto viene a ser el número de artefactos defectuosos. Y bueno, aquí hay 3 lotes, ¿no es cierto? Esto es como si fuera a calcular el promedio, a calcular la media para datos no agrupados, ¿no es cierto? ¿Cierto? O sea, aquí hay 3 lotes, ¿no es cierto? Aquí hay 2 lotes, aquí hay 3 lotes y aquí hay 2 lotes, ¿no? Entonces, profesor, la media, porque es simplemente la media, recuerda que es bueno, en este caso va a ser un promedio ponderado, ¿no? Y en la media, profesor, y la media va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, un promedio ponderado. ¿Entre quiénes? Entre la cantidad de lotes y el número de artefactos compuestos, pues, ¿no es cierto? 3 por 2, que es 6, más 2 por 5, que es 10, más 3 por 7, que es 21, y más 2 por 12, que es 24. Y todo entre 10, porque el total de artefactos, de lotes, perdón, son 10, además que te dice por lote, ¿no? Dato del problema también. Bueno, son 10 lotes, ¿no? 10 lotes, dice. Y bueno, operando arriba sería, profesor, a ver, 6 más 10 más 21 y más 24, ¿no? 21 y más 24 y todo sobre 10. Arriba, ¿cuánto sale? A ver, la media acá me va a salir 30, 40, 61, ¿no? 61 entre 10 y bueno, creo que esto sale 6,1 directo, ¿no es cierto? Respuesta a nuestro problemita número 5, 6,1. Avión, correcto. Sí, bastante sencillo el problemita número 5. Problemita número 6. Dada la siguiente distribución de frecuencias de las edades de un cierto número de alumnos, como vemos ahí, determine la suma de la mediana y la media de dichas edades. A pesar que dominé el tema, aún así no viene. Es que ha venido una sola vez nomás, ¿no? Ya vendrá, pues, ¿no? Paciencia, ¿no? Bueno, obviamente esperemos que tú ya estés adentro cuando venga, pero quién sabe, por ahí a ti te va a venir. Solución al problemita número 6, a ver qué dice. En Callao sí viene, eso es cierto. Callao viene y viene hasta por las puras, ¿no? Sí. Pero en Callao te viene y sin calculadora, ¿no? Te viene calcular mediana, calcular moda en datos agrupados y sin calculadora, ¿no? Sí, son unos abusivos copiones. Dada la siguiente, sí, viene varianza, ¿no? Sí, es cierto. Dada la siguiente distribución de frecuencias, ¿es cierto? Bueno, a ver, aquí nuestro objetivo es calcular el valor como me pide mediana y media. Bueno, son datos agrupados, datos no agrupados, ¿no? Porque date cuenta que no tengo intervalos, pero hay que calcular el tamaño de la muestra, ¿no? Para calcular la media y la mediana. Bueno,
vamos a suponer que el tamaño de la muestra sea n, sea el tamaño de la muestra n. Claro, porque automáticamente, profesor, si esto de aquí vale n, que es la suma de todo, esto es 0,20, así que esto sale 0,2 veces n, y esto es 0,15, así que esto es 0,15 veces n, ¿no? Y hay que recordar de que la sumatoria de los fi es igual a n, ¿no? Y reemplazamos, profesor. 5 más 0,2 veces n, más 6, más 0,15 veces n, más 2, es igual a n, ¿no? Operamos 5 y 6, 11 y 2, 13, más 0,35 veces n, es igual a n. 13 es igual a 0,65 veces n, y n saldría igual a 20, ¿sí, no? N vale 20, el tamaño de la muestra es 20. ¿Sí? Ajá, ajá, ajá. Bueno, y con n igual a 20, el problema te pide la suma de la mediana y la media, ¿no? Bueno, primero calculemos la media, que es la más fácil de todas. Bueno, en tal caso la más rápida. En este caso recuerda que la media va a ser un promedio ponderado, ¿no es cierto? Promedio ponderado porque date cuenta que son datos no agrupados, ¿sí? Las sedes son una sola, ¿no? 8 por 5, profesor. Más, bueno, acá podemos aprender un poquito. 0,2, n vale 20, ¿no? 0,20 por 2 por 20 es 4, ¿no es cierto? Y acá es 3, ¿no? 10 y así. Acá la segunda parte es 10 por 4, no estoy multiplicando, ¿no? Edad por frecuencia, más 9 por 6, más 14 por 3, y más 16 por 2, ¿no? Ya está. Y todo esto entre el número de datos n, que vale 20. Bueno, operando un poco, a ver, vamos a operar acá. 8 por 5 es 40, y de paso sumamos también. 10 por 4 también es 40, 9 por 6 es 54, 14 por 3 es 42, y 16 por 2 es 32, ¿no? 8. 4, 4 y 4 es 12, 12 y 8, 20, ¿no? 208 sobre 20, y 208 sobre 20, profesor, bueno, pues me sale 10,4. Entonces sería el valor de la media. Ahora, para calcular la mediana, es un poquito más sencillo. Eh, Simplemente buscamos el dato mitad, ¿no? Bueno, como n vale 20, tenemos que hallar el dato, como n vale 20, buscamos el dato de posición 10 y de posición 11, ¿no? Necesitamos el promedio entre el dato de posición 10, que es la mitad, y el posición 11, que es el que le sigue. ¿Sí? Posición 10 y posición 11. Bueno, para esto nos apoyamos, si quieres, del FI mayúscula, lo podemos hacer aquí a la derechita, donde el primero vendría a ser 5, el segundo 5 más 4, 9, y bueno, este vendría a ser 15. Entonces queda clarísimo que el dato 10 y el dato 11 son 9, ¿no? Vemos acá, ambos iguales a 9. Ambos son 9, entonces la mediana es igual a 9, ¿no? 9 más 9 sobre 2 es 9, pues, ¿no? Y bueno, con el valor de la mediana y la media ya podemos calcular lo que el problema me pide, ¿no? Profesor, finalmente, la media más la mediana vendría a ser igual a 10,4 más 9, que vendría a ser pues igual a 19,4, y ya está. Respuesta a nuestro problemita número 6, casita. Muy bien, ciclón, ¿no es cierto? Excelente. Problema 7. ¿Cuánto sale la 7? Casa también me dice André por aquí. Termina en 8. Allá, casa. A ver, las notas obtenidas por 6 estudiantes, dice aquí, en una prueba de matemáticas fueron las siguientes, ¿no? A0B más 2, A más 1, 0, A0B, AAB, A0B más 2 y A0. Si su mediana es 109, calcule su moda. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos, ¿no? Sí. Ordenando los datos. Hay que ordenarlos, por más de que no conozcamos los valores de A y B, hay que ordenarlos. Se puede, ¿no es cierto? De menor a mayor.
A ver, ordenemos los datos. Primero, ¿quién es el menor de todos? El que empieza con A0, ¿no? Sí, A0, porque todos empiezan con A. A0B más 2, A0B y A0B más 2 creo que queda bastante claro que el menor de todos es A0B. Sí, este es el menor de todos. Sí, así que lo tachamos. A0B, chao. Y ahora sigue el A0B más 2 que se repite dos veces, ¿no es cierto? Sí, se repite dos veces. Excelente, profesor. Los tachamos también para no equivocarnos. Luego seguiría el AA0, ¿no? Luego seguiría el AA0, ¿no es cierto? Luego seguiría el AAB, claro, porque la segunda cifra es A, pues, ¿no? Y cerramos, profesor, con el AA más 1, 0. Ya está. Estas son las 6 notas ya ordenadas de menor a mayor, ¿no es cierto? Ya ordenadas de menor a mayor. Por tanto, el problema, la mediana es 109. ¿Cómo calculamos la mediana? La mediana la calculamos simplemente como la semisuma de los dos términos centrales, ¿no es cierto? Esto aquí. La mediana es igual a 109, ¿no? Bueno, automáticamente deducimos de que A vale 1, ¿no? Porque si es 109 y es la semisuma de un A0B más 2 y un A0, A vale 1, pues, ¿no? ¿Sí? A vale 1. O sea, es un 100 y algo con 110. Entonces, profesor, B más 2 tiene que ser 8, así que B vale 6, pues, ¿no? Sin necesidad de estar colocando, pues, una suma entre dos, ¿no? Nos damos cuenta al ojo que tiene que ser sí o sí el número 108 y el número 110, pues, ¿no? ¿Estamos bien? La semisuma me da 109. Entonces, profesor, este también vale 108, este vale 106, este vendría a ser 116 y este vendría a ser 120. El problema te pide la moda, y la moda es el dato que más se repite y el que más se repite es el 108, ¿no? Así que, profesor, sin temor a equivocarnos, decimos, profesor, la moda es igual a 108. Y eso sería, pues, la respuesta a nuestro problemita número 7, casita. Correcto. Problemita número 8. ¿Cuánto nos sale el problemita número 8? Avión, me dice por acá. Iron. Bacán. A ver, ¿qué dice el problemita número 8? El problemita número 8 me dice lo siguiente. De un grupo de 30 alumnos del colegio utiliza respecto a sus edades se tiene la siguiente información, ¿no? Y ahí están las edades y todo lo demás. ¿Sí? Encuentre la suma de la mediana y la moda de las edades. Bueno, es un problema también bastante sencillo, ¿no? Porque son datos no agrupados y eso lo ayuda a que sea bastante, mucho más sencillo, ¿no? Entonces sería de la siguiente manera, mira. Eh, a ver, primero, el problema ya te dice que son 30 alumnos, así que n vale 30. Y bueno, rápidamente sacamos el FI de acá, que nos falta, ¿no? 6 y 4, 10, 19, me falta 11. Ya está. Profesor, calculamos la mediana, ¿no? Casi calculo la media. La, la mediana y la moda. Al ser 30 alumnos, muchachos, buscamos el dato de posición 15, ¿no? Al ser n igual a 30, buscamos los datos de posición 15 y el que sigue, ¿no? Posición 15 y posición 16. Bueno, para eso nos podemos ayudar un poquito del FI, ¿no? Del FI mayúscula. Profesor, 4, 15, 21. Ajá. El último dato 15, el de posición 15, es exactamente el 15 y el de posición 16 sale 16. Entonces, del gráfico decimos que el dato de posición 15 es igual a 15 y el dato de posición 16 es igual a 16. ¿No? Porque hasta aquí acaba, pues, ¿no? 15 y el que le sigue es 16. Entonces, profesor, la mediana termina siendo pues simplemente la semisuma de 15 y 16. 15 más 16 sobre 2 y eso saldría pues 15,5, ¿no? Muy bien. Y bueno, la moda es más directa, porque para el cálculo de la moda recuerda que es el dato con mayor frecuencia, ¿no? Dato con mayor frecuencia. ¿Y cuál es el dato que se repite más? El 15, ¿no es cierto? El 15.
porque su frecuencia es 11, ¿no? Ya está, profesor. Por lo tanto, la mediana más la moda es igual a 15,5 más 15, y eso me sale pues 30,5. Respuesta, avioncito. Correcto. Correcto. Solución al problema 8. Problemita número 9. Problema de varianza. ¿Cuánto sale la 9? Dedo, me dicen por aquí. A ver, se sabe que la media y la varianza de los datos son 5, o sea, la media es 5 y la varianza es igual a 10. Calcule el producto A y B. Bueno, calculemos cada uno de ellos, ¿no? Profesor, como la media es igual a 5, reemplacemos 3 más 1 más 5 más 2 más A y más B entre son, y más 11, se me olvidó el 11, que son 4 y 3, 7 datos, ¿no? Tiene que ser igual a 5, son 7 datos, ¿no? Bueno, operemos un poquito. Arriba me sale 4, 9 y 2, 11, 22 más A más B, ¿no? Tiene que ser igual a 35, con lo que A más B sale igual a 13. Acá. Primera ecuación. Ahora la varianza. La varianza es la suma de los cuadrados, ¿no es cierto? La varianza es igual a la suma de los cuadrados, 3 al cuadrado. A ver, primero esto sale 10, ¿no es cierto? Creo que lo podemos operar acá de frente. Esperemos. 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más A cuadrado, más B al cuadrado y más 11 al cuadrado. Entre 7 menos la media, que es dato del problema 5 elevado al cuadrado. A ver, 5 al cuadrado, 25, y más 10 pasa a sumar 35, ¿no? Entre 7, y por aquí operamos un poquito. 9 más 1 más 25 más 4 más A cuadrado más B al cuadrado y más 121, ¿no? Bueno, operamos lo de arriba. 121. A ver, 9 y 1, 10, ¿sí? 25 y 4 es 29, 29 y 121 es 150, 160, ¿no? Más A cuadrado y más B cuadrado es igual a 35 por 7, 35 llevas 3, 21 y 3, 24. Así que A cuadrado más B al cuadrado, a ver, vamos a 245, ¿no? Así que A cuadrado más B al cuadrado, ¿a qué será igual? 85. ¿Está bien esto? Sí, ¿no? Sí. Bueno, ya está. Ahora, bueno, no sé si A y B son enteros, pero tendría que buscar dos números que sumados me den 13 y la suma de cuadrados sería 85, si es que fueran enteros. Si no fueran enteros, o sea, vamos a probar aquí un par de valores, tendría que aplicar, bueno, binomio al cuadrado, ¿no? Porque te pide el producto, ¿no? Así que esto lo elevo al cuadrado, el resto lo sumo al cuadrado, y ya está, ¿no? Pero 6 y 7, ¿no es cierto? Sí, 6 y 7, ¿no es cierto? Ahí está, ahí Luis me está ayudando. Así es, profesor. Entonces, de estas dos ecuaciones, por ejemplo, decimos 1 y 2. Digo, de 1 y 2, A vale 6 y B vale 7. En realidad el orden no interesa, porque al fin y al cabo A por B termina siendo pues igual a 42, que sería la respuesta a nuestro problemita número 9. Dedito, correcto. Sí, correcto. Pues sí, bacán, bacán. Muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos. Pasamos al siguiente problemita. Al problemita número 10. ¿Qué dice la 10? Vamos a la semana 14. ¿Qué? ¿Semana 14? Yo he puesto semana 3. Sí, claro, ahorita lo pongo, no hay problema, Eduardo, que me está pidiendo el ejercicio número 8.
Igual ya sabes que esto lo voy a subir. Primero lo voy a resolver todo, ¿no? Porque falta resolver. Vamos a terminar todo, nos queda 10 minutos de clase. Ahí está el 8. Yo después lo termino de resolver todo y lo subo, ¿sí? El día de hoy más tardecito, mañana máximo. Ya dale. Ahí está. La tabla muestra las edades de 80 alumnos de un colegio y te piden la media. Bueno, ya hemos hecho esto un montón de veces, ¿no? No deberíamos tener problemas en ello. Bueno, esa es la idea. A ver, 0.25, 0.20, 0.35. Bueno, debido a que n vale 80, podemos calcular los FI, ¿no? Sí, rápidamente. Por ejemplo, el F1 es igual al H1 por n, ¿no? O sea, 0,25, profesor, por 80. 0,25 es un cuarto, ¿no? 20, profe. Bacán. Lo mismo hacemos con el F2. No, el F2 no, el F3, ¿no? Porque el F2 ya lo conocemos. H3 por n, o sea, 0,20 por 80, eso es 16. Ajá. Luego tenemos, es más, esto lo voy a hacer más a la derecha para poner ahí el... Ah, no, te piden media, ¿no? Pensé que era datos agrupados. El F4 no lo conozco, pero el F5 sí lo puedo calcular, porque vendría a ser el H5 por n, que vendría a ser 0,35 por 80, 24, 28, ¿no? Y claro, debido a que n vale 80, podemos calcular rápidamente el F4, ¿no? Sí, pasamos aquí a la derecha. La suma de los FI es igual a 80. Entonces, 20 más 8 más 16 más el F4 y más 28 tiene que ser igual a 80. A ver, 8 y 16, 24 y 20, 44. 44 y 28 es 72. Más F4 es igual a 80, con lo que F4 vendría a ser igual a 6. ¿Sí, no es cierto? No. 8. Ahora sí, F4 vale 8. Y bueno, entonces, para calcular la media, recuerda que la media lo calculamos como la suma de los... Bueno, no es X, ¿no es cierto? Es la suma de los datos. En realidad es un promedio ponderado, ¿no? Es un promedio ponderado porque, bueno, son datos no agrupados. 12 por 20, más 13 por 8, más 14 por 16, más 15 por... Bueno, esto valía 8, ¿no? 15 por 8. Y el último, 16 por 28, ¿no? Y todo esto entre 80. Y bueno, hay que operarlo nomás, ¿no? Caballero nomás. A ver, 240 arriba, más 13 por 8, 104, 124, sí. 14 por 16, 224. 15 por 8, 120. Y 16 por 28, paso. Al 48 llevas 4, 12 y 8, 20. Y 4, 24 llevas 2, 448 entre 80. Ahí me ayuda Damaris, 14,2 también Carlos Vaca. Yo confío en ustedes, 14,2. Ya la respuesta, pues, al problemita número 10. Casita. Muy bien, muy bien. Ah, ya, vamos a la semana 14, estamos en la semana 13. Toca esto, pues, ¿no es cierto? Problema 11. ¿Cuánto sale el problemita número 12? Clave para la 11. ¿Cuánto sale la 11? Pero, o sea, está en el sílabus, pues, ¿no, Luis Alberto? Puede ser de que venga como que no venga. ¿Quién sabe? Igual estamos en la obligación de enseñarte, pues, ¿no? ¿Cuánto sale? Beso. 490 más 1250. Flojera operar. André. A ver, calcule la suma de los cuadrados de un conjunto de 10 datos sabiendo que su media es 25 y su desviación estándar es 7. Ajá, tenemos datos de desviación estándar, ¿no? A ver, primero, son 10 datos, n vale 10, la media es 25 y la desviación estándar es igual a 7. Y bueno, voy a arrancar por ello, ¿no? Como la desviación estándar es igual a 7, recuerda que la desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de la varianza, ¿no?
Así que rápidamente, profesor, la varianza vale 49, ¿no? ¿Sí? Y bueno, recordar que la varianza se calcula como la sumatoria de los datos elevados al cuadrado entre el tamaño de la muestra y todo dividido, perdón, y todo restado con la media elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y reemplazamos. 49 es igual a la suma de los datos elevados al cuadrado entre 10 menos la media, que es dato del problema, 25, pero elevado al cuadrado. Y claro, usamos esto porque te pide la suma de los cuadrados de los conjuntos, de los datos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá ya sale, ¿no es cierto? 625 lo voy a pasar a sumar. 625 más 49. A ver, ¿cuánto sale? Ah, más, lo hacemos acá, ¿no? 9 y 5, 14, 674. Es igual a la suma de los datos, el cuadrado entre 10, elevado al cuadrado entre 10. Y bueno, al pasar a multiplicar, como bien dice ahí, saldría pues en 1740, ¿no? Que sería pues la respuesta a nuestro problemita número 11. Sencillo, ¿no? Sencillo. Sí, así nomás. Porque no hay más datos, pues, ¿no? O que le has puesto, le has dado valores, ¿no? ¿No? Bacán. Problema 12. A ver qué dice aquí. Con este cerramos, ¿no? La distribución de salarios mensuales de los empleados de una empresa es dada por la siguiente tabla. Están los salarios, 5, 1, 12, 4 y 3. La empresa contratará a un gerente general y quiere que la nueva media, incluyendo el gerente, sea como máximo 25% más que la anterior. ¿Cuál es el salario mensual máximo que se le puede ofrecer al gerente? Bacán. Pusiste letras. Había un dice por acá. A ver, vamos a resolverlo. Bueno, lo que sí hay que hacer es calcular primero la primera media, ¿no es cierto? La media original. Hicimos aquí, al inicio, la primera media, que vamos a llamarlo media sub cero, va a ser igual a, bueno, es un promedio ponderado, ¿no? Sí. Es más, podemos olvidarnos del 1000, ¿no es cierto? Y hacerlo como si fuera, trabajar con 1, con 1,5, con 2, para que sea un poquito más fácil, pero bueno, ya depende de ti. 5000 por 4, que al final es 8000 por 3, ¿no? Y todo dividido entre cuánto, entre la suma de los empleados, ¿no? ¿Cuántos empleados hay? Bueno, hay que sumar, ¿no? 5 más 1, 6, 10 y 15, 25, ¿no? ¿Cuánto sale el promedio inicial? El hecho de, a ver, 5, 1,5, 24, 20 y 24. 48, 68, 69, 74. Entre 25. ¿Sí? ¿Está bien? Y bueno, a ver, 100 entre 25 es 4, así que 745 por 4 es 2980, ¿no? ¿Estamos bien? Si me corroboran esa, por favor, sería genial. 2980 soles es el salario, el, el promedio al inicio, ¿no? ¿Sí? Bacán. Luego el problema te dice de que la empresa contratará un nuevo gerente y quiere que la nueva media, incluyendo al gerente, sea como máximo 25% más que la anterior. ¿Cuál es el salario máximo que se le puede ofrecer al gerente? Entonces, profesor, al final, la media, la nueva media, ¿no es cierto? La media 2 tiene que ser igual a 25% más, ¿no es cierto? O sea, a 2980 más el 25%, que es la cuarta parte de ese salario máximo, que es 2980, ¿no es cierto? Si quieres 125% por eso, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que 2980 tiene cuarta, ¿no? Y el 25% de 2980, bueno, entre 4, lo acabo de multiplicar por 4 y 745, ¿no? Y 745 más 2980, pues me sale 3725, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Y bueno, ¿cómo calculo este promedio? Como la suma de todos los sueldos entre, entre 26, ¿no? Porque ahora son 26 personas. Porque ahora son 26, ¿no es cierto? Sí, porque se ha contratado al gerente.
Bueno, la suma de los sueldos ya lo tengo aquí, porque es 74.500 más el sueldo del gerente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso tiene que ser igual a 3.725 por 26. A ver, vamos a ahorrarnos un poquito de tiempo. 96.850. Paso a restar. ¿Y el sueldo del gerente cuánto sale? No, termina en 350. 22.350. Sí, ¿no? Así es. Avioncito, como bien me estaban diciendo ustedes ahí. Sería pues la respuesta a nuestra problemita número 12. Y bueno, chicos, aquí nos vamos a quedar. Nos ha quedado solamente un problemita, creo, por ahí. ¿No? Ah, no, dos problemitas. Que ya después lo vamos a resolver. Aunque este es al ojo, ¿no? ¿Cuál es la moda? O este está muy fácil. Casa, ¿no? Sí. La moda aquí es casa, ¿no? Claro, porque la moda es simplemente el valor con mayor frecuencia, ¿no? Y el que tiene mayor frecuencia rápidamente es 15, ¿no? Entonces, profesor, la moda es igual a 19. Ya está, tanto floro por las puras. ¿Cuál es la moda? 19 casa, ¿no? Ya bueno. Ahí nos ha quedado un problemita que ya lo haríamos, bueno, este, que ya lo resolvería después antes de subir. ¿También sale casa la última? Bacán. Bueno, chicos, aquí nos vamos a quedar. Sí, ya nos vemos pues la próxima semana. Sí, que ya continuamos. No, nos faltan tres, al revés, me he pasado dos, es hasta las 9:55. Este, aquí nos vamos a quedar, chicos. Nos vemos pues la próxima semana que ya continuaremos con nuestro avance, que si mal no recuerdo, nos tocaría probabilidades, ¿no es cierto? Porque vimos eh, análisis combinatorio la semana pasada, ¿no es cierto? Así que nos tocaría probabilidades. Solamente nos queda este problemita que no es muy complicado. Bueno, nos quedaron dos chumas, no me he dado cuenta. 15 son, ¿no? Así que ya lo contaremos. Y bueno, esto ya te lo resuelvo resuelto pues el día de hoy, o si no máximo la próxima semana, perdón, el día de mañana. Sí. Cuídense mucho, muchas gracias chicos por haber asistido. Nos vemos la próxima semana. Sí, cuídense mucho, repasen siempre. Chau, chau, chau.